Mira, es importante esto que vos decís justamente porque todavía hay una pieza que, por lo menos en lo personal, a partir de la presencia del equipo dentro de la escuela y de todo el trabajo que se hizo dentro de la escuela, no termino de cerrar, y está relacionado con una imagen de este nene que sale. Primero que hay dos informaciones. Sí. En una de las imágenes que sale en las redes, habla del nene de segundo grado, en otra de primer grado. Sí. Muchas veces la información de las redes genera dudas, y esto es lo que generó esta imagen. Por otro lado, mandar inicialmente el supervisor, y que la supervisora en concreto, y que me manifieste que el nene se había cortado el pelo con una tijera. Cuando uno ve la imagen, se da cuenta que no es con una tijera. En el día de ayer se hizo una reunión ya más general, donde estuvo presente el papá, el abuelo del nene, el director de nivel, los supervisores, la directora y las vicedirectoras. Al finalizar la reunión, lo manifestado es que sí hubo un corte de pelo dentro del aula. Nunca fue como se manifestó en algunas impresiones en las redes. Nunca hubo una amenaza. Incluso el papá en la reunión lo que quiso es dejar asentado que él nunca hizo la imagen esta, que él se enteró por las redes de la imagen. Esto fue el día 15, o sea, hace muchos días atrás. Por eso llama la atención también que la imagen salga en los medios o en las redes en realidad. Parece ser, vuelvo a repetir, no me gusta usar términos ambiguos, pero en este caso parece ser que estando en el aula, uno de los chicos lo ve que se corta el pelo, le manifiesta al docente, él le hace una observación, tiene una buena relación el alumno con el docente, y cuando sale ese día de la escuela, sale con la gorra. El papá en el momento no ve que se había cortado el pelo, porque además hay una situación puntual. Si la foto que está en las redes tiene que ver con un corte de pelo, tiene que haber existido dentro del aula una máquina de rasurar, no una tijera. Entonces, en esta manifestación dentro de la reunión de ayer, tanto el papá como el abuelo del nene comentaron cuál fue la situación. El papá comentó que en el momento que se dio cuenta que el chico se había cortado el pelo, no volvió porque tenía un turno en el médico. Ahora vamos al hecho puntual. No debe pasar. Y no debe pasar porque la función del docente y de los equipos directivos es estar atendiendo a la situación dentro del aula. Los chicos se cortan el pelo, sí, lo sabemos en la casa, en la escuela, muchas veces, pero no en esta medida. Vamos a terminar esa investigación relacionada con dónde se cortó, qué es lo que pasó. La tijera es un elemento cortante que, si bien es cierto que está en el aula, es peligroso, está en el aula, y los docentes la usamos constantemente, y los chicos también, no así una máquina. En primer lugar, si vos salís de la escuela y te encontrás con ese corte, lo más probable es que tanto el papá como el docente hagan una referencia puntual a ese corte, porque no es inadvertido, no pasa inadvertido. Entonces, la investigación continúa. Ayer en la reunión, en algunos momentos, tanto el papá como el abuelo manifestaron la posibilidad de cambiar al chico de la escuela por otras situaciones puntuales. Se habló mucho con él, tanto la supervisora como la directora, y la idea es que el chico se quede en la escuela. Tiene una buena relación con el docente, tanto el alumno como el papá, con sus compañeros también. Por eso es llamativa esta situación. Entonces, nosotros, si bien es cierto, toda esta semana estuvimos puntualmente atendiendo al caso porque salió en las redes, porque, vuelvo a insistir, la situación no fue esta semana, fue el 15. Durante esa semana no hubo manifestación ni de la escuela ni de los papás. Si bien es cierto, el día 16 el papá fue citado a la escuela. Tenemos que terminar de ver cuál fue la situación. Un caso de bullying en relación a que el mensaje que decía que se lo encerró en el baño, que los chicos le dijeron que no cuenten, eso no fue. Sí fue dentro del aula, sí se hizo un llamado de atención en el momento, pero hay algunas informaciones que se vertieron en la reunión y que también se hablaron en la escuela que todavía
hay una pieza que todavía no termina de cerrar, con lo cual sí queremos trabajar con la familia, con la escuela y con los docentes. Discriminación existe en el ámbito social, como vos decías, y ni siquiera pienso que esa discriminación es directa, sino a veces en la mesa de almuerzo familiar, en los casos en que los docentes o los chicos o las familias tengan la posibilidad de almorzar juntos, con expresiones que se relacionan con hechos que no deben pasar y que los chicos, dentro de una sociedad donde se educan, porque la institución escuela forma parte del proceso educativo en lo que respecta originalmente a diseños curriculares. Es decir, la escuela enseña lengua, matemáticas, historia, geografía, pero en el marco de ese proceso de transmisión también se enseñan actitudes que se observan por parte de los chicos en un aula. Lo mismo pasa en la escuela. El grupo de pares en la escuela es, o sea, el grupo de chicos que acompaña a mi hijo en primer grado, en cuarto, en primer año del secundario o en quinto año, es un grupo que en el recreo y en las actividades extracurriculares siempre manifiesta cuál es su pensamiento. El bullying forma parte de los diálogos de los chicos. Hoy, quizás más puntualmente que en otras épocas, justamente por las redes sociales, por los medios de comunicación. Ahora yo quiero decirte que de la misma manera que salen estos casos en la escuela, en este caso en la escuela Urquiza, o en cualquier otra institución educativa, también en la escuela se trabaja muchísimo y no se ve la discriminación, muchos casos de violencia en el noviazgo. Los chicos se acercan en la escuela a los docentes, tanto en el aula como en el recreo, como un medio de comunicación con el docente, como con el directivo, como con su grupo de pares, porque es uno de los únicos ámbitos que hoy tiene habilitada la palabra para dialogar. ¿Por qué? Porque la familia trabaja en muchos lugares mucho tiempo y muchas veces no hay ese diálogo dentro de la casa. Quizás antes, yo que soy de hace mucho tiempo, que no tengo hijos chicos que van a la escuela, conversábamos mucho. Hoy, por situaciones de trabajo, por situaciones sociales, pero incluso por situaciones de manejo de las redes sociales, se perdió el diálogo. Y nosotros para eso hacemos mucha capacitación. Federico Dada trabaja mucho sobre este tema y trabaja en forma conjunta con el Ministerio de Educación, y la verdad que cuando hicimos incluso el convenio con Google y vinieron a dar las charlas sobre grooming, sobre acoso en las redes, me acuerdo que en el Colegio Benita Campos estuvimos en una reunión puntual, incluso con la Corte, comentándole a los chicos y a los adultos cuáles eran las situaciones de acoso y cuál era el peligro de seguridad en las redes. La verdad que hubo muchísimas consultas, porque si bien es cierto, estamos en un mundo de pérdida de confianza, también estamos en un mundo donde la necesidad de tener un adulto referente en quien confiar y a quien preguntarle y con quien poder entablar un diálogo es imprescindible. La escuela tiene que cambiar. Hoy yo estoy convencida que históricamente esta etapa que no termina en un año o en 2 o en 10, seguramente que va a ser un proceso de inflexión para una edad de informática en lo que respecta a divisiones históricas totalmente distintas. Y la escuela se está haciendo cargo, yo saludo y agradezco a muchos docentes que se hacen cargo de un diálogo informal y que en la planificación áulica ponen no se cumplió con el dictado de la clase sobre la narración o el diálogo, porque fue mucho más importante trabajar con los chicos este tipo de acciones. La escuela lo hace, es importante hacerlo. Antes de comenzar hablábamos de las visitas al interior y de las inauguraciones de las escuelas que tuvimos la semana pasada en Luracatao y Brealito. Yo quisiera que ustedes hubieran podido compartir, que lo hice yo en las redes porque me pareció sumamente importante, la percepción de uno de los chicos de la Escuela Técnica de Luracatao, que quería sí o sí contarme de qué manera se hace el proceso de elaboración del vino y cómo ellos lo están haciendo. Y la verdad que cuando empezamos a hablar con él,
me surgió la idea de filmarlo con el teléfono para compartir con la sociedad esto que ellos también hacen en la escuela y quieren compartir con los demás. En esos lugares, en el interior particularmente, hay una realidad totalmente distinta a la de las zonas urbanas. La verdad que es muy importante para nosotros contar que la provincia de Salta, a partir de la Dirección de Adultos, generó distintas posturas o posibilidades de finalización de estudios, tanto primarios como secundarios. En el caso de secundaria existe, a partir de la oferta de educación de adultos, la posibilidad de finalizar el secundario, que tienen que tener, por supuesto, el certificado de séptimo grado. Lo pueden hacer, por un lado, en las más de 35 ofertas que tiene el bachillerato salteño para adultos, y también lo pueden hacer por la educación a distancia. La educación a distancia está ahora ubicada en el edificio del Huayco. Tiene, por supuesto, en la página de EduSalta su dirección de internet para consultar por allí. Y pueden inscribirse en cualquier época del año, sí. Pueden inscribirse en base a una certificación parcial que tengan incluso, tienen tutoriales personalizados y tienen 2 encuentros presenciales al año para orientarlos, pero si además de esa orientación necesitan otra orientación puntual, tienen un seguimiento también por internet. Y bueno, agradecerle al equipo de educación a distancia que en Salta funciona como innovador hace más de 15 años y se puede finalizar no solo la secundaria, sino también la educación primaria a distancia. Nosotros tenemos también en la Dirección de Adultos la creación de los centros de alfabetización. Sí. Aprender a leer y a escribir es un tema muy complejo. No es tan simple y cuando uno es adulto, con mayor razón. Entonces, nosotros iniciamos en el 2007 con un 3.1 de analfabetismo. Hoy estamos en 1.3, justamente porque los centros de alfabetización, que son 437 en la provincia de Salta, están ubicados en pueblos originarios y puntualmente en zonas de la ciudad, de capital, como en los centros urbanos más grandes del interior, para poder asistir en quizás un domicilio particular. La idea, nosotros lo habíamos puesto como eje, porque nos resultó imposible de acceder. Nosotros queríamos llegar al finalizar este año con analfabetismo cero. El problema fue que una vez iniciado el proceso de alfabetización, si no hay continuidad para la finalización de la escuela primaria, pasan 2 años y aquella persona que fue al centro de alfabetización se convierte nuevamente en un analfabeto al no usar constantemente esto. Entonces hemos articulado desde la Dirección de Adultos la posibilidad de hacer de asistir al centro de alfabetización y una vez terminado el proceso de alfabetización poder articular con los núcleos educativos, que es donde se termina la escuela primaria. Personalmente me impactó mucho en la zona sur de la provincia, de la ciudad capital, donde fuimos a tocar puerta por puertas. Y las personas que nos atendían, gente joven, que nos decían nosotros no terminamos la escuela, yo no sé leer y escribir. No estamos hablando de franja etaria de mayores de 50 años, sí, sino de personas de 25, de 30 años, que nos sorprendió. Y ellos nos manifestaron que debido a que trabajaban durante todo el día, les resultaba difícil incluso asistir a un centro de alfabetización. Pero cuando empezaron a encontrar, a mí me tocó en algún momento dentro de las funciones que cumplí en el Ministerio de Educación, en algún momento fui coordinadora de alfabetización, así que por eso es que lo conozco puntualmente, sentir el agradecimiento de empezar a leer y escribir. Para cualquier persona, cuando uno aprende algo, lo que sea, en este caso a leer y a escribir, la primera satisfacción la tiene la persona que lo adquirió. Totalmente. Con lo cual, el agradecimiento y la posibilidad de continuar la escuela primaria nos permite a nosotros alfabetizar y terminar la escolaridad. Llegar a todos. La equidad es el objetivo y fue un objetivo de todo este gobierno. Fíjate que el gobernador de la provincia, yo me acuerdo que en el 2011, cuando yo en lo personal entré a la dirección de secundaria, recién hacía poquito que se había sancionado la Ley de Educación Nacional en el 2006, y esa ley establecía, que empieza a ejecutarse en el 2007, establecía la obligatoria de educación secundaria. Cuando aparece
la necesidad de instalar escuelas secundarias en toda la provincia era una demanda demasiado grande. Y entonces empezamos edilicia. Claro. Demanda edilicia. Edilicia, claro. y de personal. Claro, claro. Porque claro. cuando vos abrís un grado en una escuela primaria, que es obligatoria desde 1884, pones un docente. Cuando vos habilitás un curso de educación secundaria, tenés 11 docentes. En el aula. Entonces la inversión también es diferente, además de lo edilicio. Luracató y Seclantá fueron la semana pasada el ejemplo de la inversión para generar equidad, y este lunes 4 escuelas, el lunes 29, en el departamento de Rivadavia, tanto banda norte como banda sur, 2 primarias y 2 secundarias, donde el 100% de las instituciones tienen población de pueblos originarios. Fíjate qué importante trabajar con pueblos originarios y que tengan puntualmente un edificio donde asistir a clases con todas las comodidades que eso requiere. Bueno, ahí para hacerlo concreto, tenemos 3 solicitudes. Es cierto que en la asamblea de esta semana, docentes y alumnos que se hizo en la asamblea manifestaron la solicitud de la respuesta ante algo que ellos habían demandado, por lo menos en el ministerio, con fecha, en la oficina mía, con fecha de 21 de diciembre. Ellos sí se presentaron, sí solicitaron la rendición de fondos, y ahí hay 3 cosas puntuales. Una rendición de fondos de la rectora, que asumió en el año 2018 ante la jubilación de la rectora anterior, una solicitud específica de organización de horarios y un trabajo puntual de solidaridad y camaradería dentro de la escuela. El primero, la primera quincena de mayo se convoca a concurso para el cargo de rectora de la Escuela de Música, con lo cual podemos ir preparando el currículum y el trabajo puntual que se hace en un concurso. Va a estar concursado el cargo. Segundo, la rendición de cuentas. Si bien es cierto, la rectora, que hoy está de licencia, había presentado una rendición de fondos, no estaba del todo fundamentado, y en algunas cosas fue cuestionada por el mismo equipo de la escuela, por el coordinador de la carrera. Entonces lo que hicimos fue, por nota, solicitar a Sindicatura y a Auditoría de la provincia en la intervención directa. Eso lo estarán haciendo ya la próxima semana. Y el tercer punto es la imposición de no trabajar en la subiría. Si bien es cierto, nosotros hemos dicho siempre que el edificio de subiría no está en condiciones edilicias, se manifestó en esta jornada que se había establecido una fundación allí. Ya fue solicitada, que no era una fundación de la Escuela de Música, sino puntual, un préstamo de la rectora. Eso no puede pasar, así que estamos trabajando muy fuerte en la escuela, con todos los docentes y con todo el equipo directivo y de alumnos, pero seguramente que la segunda quincena de mayo ya tendrán el rector titular en base a el concurso.